Regular plataformas tecnológicas es lo que nos tiene acá. Yo, para los que no saben, yo estudié ingeniería en tecnologías de la información. A mí me gusta mucho la tecnología. Podríamos decir que soy un ñoño. Y, y me gusta mucho estudiar el fenómeno de la tecnología. No solamente la tecnología como producto, ¿ya? Sino estudiar cómo la tecnología impacta en la sociedad, cómo la tecnología hace cambiar nuestros comportamientos, nuestra escala de valores, nuestro todo, nuestras formas de producción. Y por eso es que me he metido estos últimos, no sé, 3 o 4 años, incluso después de dejar la universidad, a estudiar de fondo los fenómenos de la relación, sobre todo en esta época de modernidad tardía, sobre todo con la emergencia de la computación moderna y del Internet, cómo desde la democracia, desde la economía, desde los distintos servicios, la tecnología puede ayudar o puede parecer ayudar, pero hacer lo contrario. Y vivimos en tiempos de transición tecnológica, entonces hablar de regulaciones con respecto a una cosa tan dinámica y tan rápida siempre suena torpe. Cualquier regulación parece torpe. Y yo ahí como encuentro que es muy difícil la posición en la que tiene que estar el gobierno frente a una tensión que está entre un uso masivo de una tecnología, que hoy es ilegal, versus la posibilidad de regularlo. Es difícil. Pero creo que no se están abordando todos los aspectos necesarios. Y yo, como estoy en un espacio académico, no estamos en la comisión, porque a veces en la comisión, cuando yo hablo algunas cosas es como hablar chino, porque lamentablemente, y lo digo con responsabilidad, las comisiones técnicas de la Cámara de Diputados tienen poco de técnicas. Hay poco conocimiento técnico en la discusión de las comisiones técnicas, y eso obviamente dificulta un debate más profundo, llegar a las raíces de los temas. Jeremy Rifkin, en su libro La sociedad del costo marginal cero, habla de cómo las tecnologías pueden favorecer una economía y un tránsito que ya no es el de la propiedad, como decía Nicolás en su introducción, sino empezar a una economía del compartir, una economía de la colaboración, y cómo eso podría eventualmente llevar a un espacio medio utópico que él plantea, con mucho optimismo en ese libro. Pero él también en ese libro plantea los riesgos de cómo aquellos aspectos que definen finalmente la vieja disputa con respecto a la propiedad de esos medios que producen un costo marginal cero, una eventual aumento de la desigualdad y corrosión de algunos valores que hoy día consideramos importantes, ¿ya? Como de una perspectiva más de conservación de esos valores importantes. Y creo que el lenguaje en estas cosas es bien importante, porque se habla de economía colaborativa. Yo creo que suena muy, muy bien, y se habla del sharing economy en inglés, que es más o menos lo mismo. Y el sharing economy viene principalmente del valor que se asigna a una economía que es peer-to-peer, par a par, de origen a destino, ¿ya? Y yo creo que eso efectivamente puede llevar a beneficios sociales súper grandes, evitando los intermediarios. Pero justo el ejemplo que estamos analizando hoy día, existe un intermediario, no es peer-to-peer, no es en estricto rigor economía colaborativa, porque hay un intermediario que es el que ejecuta esta transacción, entre comillas, es dependiente el servicio de un tercero, y no así, no sé si ocupan Waze, por ejemplo, o que en el fondo no te cobra, no hay un costo asociado a la intermediación, o no sé si ocupan Transmission o alguna plataforma de torrents, ¿ya? Que no hay un intermediario, es peer-to-peer. Y yo creo que es bueno diferenciar para que uno hable, esto es una forma de emprendimiento asociado a la tecnología, pero que para mí al menos, en la definición estricta de economía colaborativa, no lo es, ¿ya? Tiene aspectos que parecen serlo, pero si es que nos vamos a la definición como de dónde viene el origen y el beneficio que podría tener la sociedad de una economía colaborativa, esto no lo es. Uber es una innovación tecnológica que se aprovecha del arbitraje, ¿ya? El arbitraje de oferente y demandante, ¿ya? Es como decía, el corretaje es más o menos lo mismo. Por lo tanto, el valor no está en la relación peer-to-peer, no está en la relación par-to-par, sino en cómo monopolizar esa relación y ser, ojalá, el único disponible para interlocutar entre dos personas y tener mecanismos, incentivos para poder hacer eso. O sea, tienen prácticas que pueden permitir hacer eso. Y esto se mezcla con la necesidad de estar en una ciudad, donde yo al menos soy militante del transporte público, soy militante del caminar y del andar en bicicleta.
Esta palabra de ser militante es algo que ocupan mucho los argentinos. Los argentinos, más que el tema de militar en partidos políticos, porque son todos peronistas al final, hablan de militar en causas. Yo soy militante de la educación pública, yo soy militante del software libre. Bueno, a mí me gusta decir que yo soy militante del transporte público. Yo lo ocupo todos los días, o sea, cuando estoy acá en Santiago, solamente ocupo el auto cuando voy a Valparaíso o en horarios donde en verdad es imposible, pero me gusta el concepto del transporte público porque creo fielmente en esta frase que dice que un país o una ciudad desarrollada no es aquella en la que los más pobres tienen automóvil o acceso al automóvil, sino aquella donde los más ricos ocupan el transporte público. Por las economías de escala que genera, por la eficiencia del espacio público que es reducido, un espacio limitado, y porque al final, si todos velamos por nuestros propios intereses, es como en el dilema del prisionero. El que no, hay posiciones donde se maximiza el beneficio social cuando todos colaboran, y aquí estamos en una situación donde todos, por tratar de tener nuestra propia ventaja, terminamos en una situación como los tacos infernales que existen en nuestra ciudad. Por lo tanto, todos han visto esa imagen donde salen, no sé, 100 autos y 100 personas adelante como agrupadas, y después muestran 2 buses como ocuparían las vías. Y eso al final yo creo que es desarrollo, no el que todos tengan un auto para moverse como rascándose con sus propias uñas. Y lo que existe además, y nos ponemos de acuerdo, son en normas, normas de convivencia para que esto sea más sano. Y existe la ley de tránsito, no puedes pasar cuando está en rojo porque si no choca. Son restricciones a la libertad. Uno podría decir, no, yo aquí libertad, yo paso con roja, me da lo mismo. ¿Quién me da? No, existen normas de convivencia. Dentro de esas normas de convivencia existen las relacionadas al comercio del transporte. Y por lo tanto, si es que existen los taxis, es un servicio que uno dirá, bueno, para la idea de transporte público es algo no tan deseable, pero si es que existen, tenemos que tener alguna forma de que eso no exceda las normas de convivencia en una ciudad. Y por eso es que se fija un parque automotriz de taxi, como un límite. Porque el bien que se está buscando es que no quede la ley de la selva, ¿ya? Y por eso yo creo que es bueno entender cuáles, y lo decía Alfredo hace un rato, las razones por las cuales se llegó a fijar un parque. No es como algo antojadizo. Y yo creo que Uber, bueno, que hoy es ilegal, no actúa en la legalidad, su popularidad, su simpleza, su facilidad, su carácter más económico que el resto de las alternativas, hace que sea muy popular, y por lo tanto que hoy día nos veamos en esta trampa o zapato chino que hay que regularlo, porque la gente lo ocupa, es como, ¿qué hacemos? ¿No? O hacemos la vista gorda y se genera una tensión constante, o lo abordamos como discusión. Y yo al menos quiero, o sea, no voy a defender el sistema actual de taxis, ni a los taxistas como gremio, ya no es mi rol, y además no me nacería de guata. Pero Uber es posible debido a la mala regulación y funcionamiento de los taxis. No es como una innovación que venga a decir, como cuando alguien inventa el internet. Oh, no había nada. No, acá había un mal funcionamiento y se aplica una innovación de arbitraje porque, y lo más fundamental desde mi punto de vista, por el mercado secundario de patente. Porque en Chile se decidió que si es que tú no ocupabas el taxi podías venderlo al precio que quisieras, ¿ya? Básicamente. Y se transan, como decía Alfredo, 15 millones de pesos, 10 millones de pesos. Por lo tanto, el costo de inversión que tiene que amortizar en el tiempo un conductor eleva los precios a la alza. Los alza. Es un efecto inflacionario. El servicio es mucho más barato, pero debido a que hay un mercado secundario dando vuelta, hay algunos que entran al sistema que tienen que pagar un costo inicial de 10 o 15 millones de pesos, por lo tanto lo tienen que internalizar como costo y eso traspasárselo al usuario. Y al lado, en paralelo, sin lograr identificar la diferencia, está el que recibió a título gratuito o casi gratuito la licencia, y producto de este mercado cuasi secundario se genera una ganancia que no tuvo nada que ver con su productividad ni con su bien al servicio público, sino que simplemente un efecto inflacionario que le llega como regalo, ¿ya? Como todos presionan a la alza, yo me lo obtuve esto gratuito, bienvenido, que cobremos más caro, ¿ya? La inseguridad. El gremio de los taxistas no es un gremio que se caracterice por, no sé, por la buena atención o necesariamente el correcto funcionamiento de los taxímetros, o porque te llegan a la ruta más rápida, sino que es el clásico tour para cobrarte un poco más, y todos esos malos funcionamientos que al final se traducen en una mala sensación del cliente, del consumidor, del pasajero, son lo que posibilitan
que Uber sea una alternativa. Uber es más barato no porque consigan benzina más gratis o porque tengan autos solares, aunque probablemente hay un par de ejemplos en, qué sé yo, Silicon Valley donde deben ser autos solares, pero es más barato porque existe este mercado secundario de patentes. O si no, sería imposible tener un auto más bacán, tener como mejores sueldos para los choferes o que marginen más, todo mejor y que le salga más barato al cliente. Es como raro, ¿no? Hay que meterse. ¿Por qué pasa esto? Y es por el mercado secundario de patentes, principalmente. Y el servicio desde la perspectiva del usuario es espectacular. O sea, yo no tengo cuenta de Uber, pero me he subido un par de veces a Uber porque te lo pide el canal cuando te llevo un móvil. Y nada, no puedo decir nada de lo maravillosa que es la experiencia. ¿Ya? Es buena, pues, ¿sí? ¿Qué le vamos a hacer? La pregunta es: ¿a qué costo? ¿Cuál es el costo? A mí también, y lo reconozco, como me gusta como hurguetear y comprar las cosas como bueno, bonito, barato. No sé si ustedes. A mí me gusta. Hay gente que no le gusta tanto tiempo buscar. A mí me gusta eso. Pero muchas veces se pueden transgreder otros principios que son importantes por el buscar el bueno, bonito, barato. Podríamos decir que sería una barrera al bueno, bonito, barato el sueldo mínimo. Vamos a decir, pero ¿por qué no sacamos esto del sueldo mínimo para que nos cueste todo más barato? Y que la gente trabaje más y las normas laborales, ¿para qué tenemos normas ambientales? Podría ser todo mucho más barato, la electricidad podría ser mucho más barata si es que hacemos represas en cada uno de los rincones donde tenemos un río. La pregunta es, ¿eso podría abaratecer, no sé si esa palabra existe, pero disminuir los costos de todas las cosas de nuestra vida? Pero la pregunta es si es que nos hace sentido. Y por eso tenemos que tener una conversación que analice todos los aspectos que yo creo que existen en el tema de las plataformas, pero estamos acá conversando sobre Uber, Cabify, etc. Primero, la relación laboral. ¿Ya? Se habla de ser los socios, es un eufemismo muy retóricamente muy interesante, pero más allá de la flexibilidad laboral que tengan, es decir, que no hay un contrato, no hay horas. La verdad es que esto de ser sus propios jefes, no sé, yo no sé si alguien que es su propio jefe permite que le pongan una tarifa distinta a la que él quiere poner. O sea, que te digan, oye, ¿sabéis qué? Tú eres tu propio jefe, pero mientras vayas haciendo tu trabajo, yo te voy a ir cambiando el precio que puedes cobrar. Todo el tiempo, dinámicamente. Pero tú eres tu propio jefe. Eso para mí no calza. O tú eres tu propio jefe, pero si tienes menos de 4.5 estrellas, dejas de ser no solo tu propio jefe, vas a ser tu propio jefe, pero sin tener acceso al trabajo. O sea, tu propio jefe en el desempleo. Entonces, yo de verdad entiendo la retórica. Es súper atractiva. Me interpela, me hace tener que... Es difícil como tratar de ver por qué algo me hace ruido, pero es porque en verdad no son sus propios jefes. Hay una dependencia, no horaria, pero sí laboral. Y así falló el Reino Unido ahora últimamente. En el fondo existe dependencia. En España también fallaron así, pero no pudieron aplicar nada. La legislación no les permitía hacer como una regulación que hiciera... Bueno, ustedes entienden esto mejor que yo, pero que permitiera hacer punible esto, o que lo pudiera hacer como regulable. Y de hecho hay un informe aquí de la Biblioteca del Congreso que muestra los distintos casos. Y es difícil porque, ustedes lo saben esto mejor que yo, pero el contrato no es cuando está firmado o por las cláusulas, sino por al final la praxis. La praxis lleva al contrato. Y en este caso, más allá, insisto, que no haya una carga horaria y que la persona se pueda salir cuando quiera, bueno, hay una dependencia en este tema. Yo creo que es importante reconocerlo porque es una de las piedras fundantes del modelo de negocio de estas plataformas. El desconocer que existe una relación laboral, porque más encima la dependencia de este socio es el que hace la inversión, el que corre el riesgo. Entonces corre el riesgo, hace la inversión, yo le tengo una promesa de BAN, de ingresos futuros, en base a un arbitraje, en base a una monopolización de los datos y en base finalmente a una desregulación o un vacío legal o una ilegalidad, como uno lo quiera ver. Y al mismo tiempo, o sea, eso con la relación laboral, los riesgos de la jornada laboral flexible e inflexible. O sea, es verdad que se decía algunos 10 horas a la semana. Y uno dice, pero es bueno 10 horas a la semana, pero ¿qué pasa si ya tenía una jornada laboral de 45 horas? ¿Qué pasa? O sea, estamos dispuestos a que personas que ya cumplen con el exceso de carga laboral, que yo he dicho, sea de paso, yo creo que hay que disminuirla, ya la tenemos muy alta en Chile comparado con otros países,
alguien pueda como tener tanta presión sobre los costos, sobre la estructura de bienestar de una familia, para sentir la presión, la necesidad de trabajar 10 horas extras. La pregunta es ¿por qué no hacemos que esas personas con 40 o 45 horas ya tengan la capacidad financiera para sostener sus cosas básicas? Entonces, porque si no, desregulamos toda la norma laboral y decimos, ¿sabes qué? Flexibilidad completa, trabaja todo lo que quieras. Y así la gente va a estar trabajando 12 horas porque quiere lo mejor para su familia. No quiere otra cosa, quiere lo mejor para su familia, y si puede trabajar 5 horas más, 10 horas más, tener doble jornada, 2 turnos, lo va a hacer. ¿Queremos eso o no queremos eso? ¿Queremos caminar hacia allá, hacia esa pendiente que es muy... que no es discreta, no es un salto, sino que es continua? No sabes cuándo te pasaste al otro lado, no sabes cuándo ya te estás viviendo para trabajar y no trabajando para vivir. O sea, como que eso es muy difuso, ese límite, y yo creo que es bueno ponerlo como alerta. Por otro lado está la competencia desleal y el mercado paralelo. Por un lado los taxis con tarifa, licencia, normas de seguridad, etcétera, licencia de conducir profesional, y por otro lado una como regulación completamente distinta, donde esto se deja al arbitrio del mercado, de la oferta y la demanda. Y yo creo que no es bueno, no es sano tener dos sistemas al mismo tiempo que operen con normas tan disímiles, porque evidentemente se van a agarrar a combo. O sea, no creo que sea... yo no defiendo ninguna de las mochas que están ahí. Yo creo que los gallos son unos, matones. Pero la pregunta es si es que solamente los condenamos como matoneo, entendemos las causas que generan ese matoneo y tratamos de ver si es que hay un conflicto inherente a la relación de injusticia que pasa también en las ferias, cuando existe el comerciante que paga su permiso, que vende en la feria y que por internalizar el precio del permiso cobra un poquito más caro. Y está al lado el colero, que tiene el mismo producto y lo vende 50 pesos más caro, entonces al final todos le compran al colero. Entonces uno dice, chuta, hay que regular esto. No es, o sea, obvio que hay una tensión y después se agarran a combo entre ellos. Yo digo, pero obvio que se agarran a combo si tú estás permitiendo que se genere una tensión tan evidente como esa. ¿Ya? Por otro lado está lo de la licencia básica y no profesional, pero voy a saltarlo para ir más rápido. El régimen tributario. Ayer antes de ayer, estábamos en la Comisión de Transporte y Carlos expuso y no alcanzamos a hacer preguntas, fue muy rápido. Pero es un debate que va a seguir, lamentablemente está con mucha urgencia. Yo creo que esto es algo que merece meterle más cabeza. Pero decía Carlos que ellos aceptaban toda la norma tributaria que existe en Chile y que todos los tributos que tuvieran que pagar los iban a pagar. Y la pregunta, creo, no es esa, es ¿cuáles son los tributos que pagan? Porque quizás ellos aceptan pagar todos los tributos que tengan que pagar, pero al final la legislación dice que no tienen que pagar ni un tributo. O sea, al final, ¿dónde está el ejercicio contable que les hace pagar tributos si se factura, por lo que tengo entendido, afuera y genera como no un ejercicio contable que arroja un resultado positivo para pagar impuestos? Entonces yo tengo esa duda y quizás haya una respuesta donde me digan, no, si pagamos impuestos, todas las ventas acá tienen el mismo impuesto, etcétera. Sería interesante saberlo porque obvio que la base impositiva es algo importante. Congestión y parque automotriz, yo creo que aquí hay evidencia totalmente contrapuesta. Hay quienes dicen que hay muy poca evidencia todavía, pero el sentido común dice que si es que hay más personas rondando buscando personas que atiendan, porque quien reemplaza Uber no es al transporte público en su mayoría, sino principalmente al taxi, o a personas que dejan su auto en la casa pero ocupan otro auto y que finalmente no necesariamente descongestiona, sino que mantiene un parque circulando constantemente buscando la captura de la pesca milagrosa. Y por eso, ¿qué uso reemplaza Uber? Yo creo que es súper importante, y si es que hay análisis o estudios en los que en Chile o en Santiago sea factible algo como Uber. Y yo no sé si es que existe eso. El monopolio de datos, con la tarifa dinámica, yo soy activista del software libre. Creo que estas son aplicaciones que, más allá del tema ciudad, que es importante, que acá lo que se intenta es monopolizar los datos. Por lo tanto, una aplicación, cualquiera que sea, no debería ser capaz de arbitrar de esta manera. Debería ser plataformas peer-to-peer. Debería ser como, oye, pero el intermediario, no, ¿por qué va a ganar algo si no está haciendo nada en la práctica? Como a mí me enseñaron, haciendo arbitraje. Y yo creo que ahí también es un tema que importante de tenerlo en cuenta. Voy a terminar con la privacidad de las personas, que yo, siendo también activista de los derechos a la privacidad de las personas,
entiendo que hayan organizaciones como derechos digitales o protección de datos que aboguen por esto, porque el Estado no controle todos los datos, pero me parece extraño que Uber lo diga, porque finalmente Uber está diciendo, no quiero que el Estado tenga los datos de todas las personas, pero nosotros sí. O sea, es como... O sea, no quiero que el Estado vaya a tener de dónde a dónde pasó cada persona individualizada con su nombre, pero nosotros sí la vamos a tener. O sea, no hay un compromiso ni siquiera por la anonimización de ese dato del usuario, como para que sea un dato estadístico, sino que el modelo de negocio se basa en invadir esa privacidad y tener un registro y poder hacer esa como economía personalizada a través del seguimiento y el historial de datos. Y por último, la valoración y principios de convivencia. O sea, cuando tú valoras a alguien, no sé si ven Black Mirror. ¿Alguien vio Black Mirror acá? ¿Vieron el capítulo que no sé cómo se pronuncia, pero es la caída en picada que se llama Nosedive o Nosedive, no sé cómo se pronuncia? De las valoraciones de los likes en la tercera temporada, el primer capítulo. Ya. Estamos yendo para allá. Y a mí no me gusta lo que vi en ese capítulo. No me gusta. Y creo que, y me he subido a Ubers, donde la gente es muy simpática. Si es que no te gusta la música, la cambian. Si es que todo por la valoración. No por, o sea, ¿qué está pasando con nuestras relaciones que se están intermediando y se están mercantilizando al punto en que lo que queremos es obtener una valoración y no una relación genuina? Esto tiene implicancias bien fuertes como para las relaciones entre las personas. Imagínense el día de mañana somos amigos, tenemos una aplicación que eres el mejor amigo de todos los amigos. Y es una locura. Entonces hay que ponerle un poco eso y termino con una cita de este libro que creo que es un autor, Byung-Chul Han, un coreano, que aborda mejor este mismo tema en su libro Psicopolítica o Sociedad del Rendimiento, pero tenía esta mano, así que lo voy a leer. Dice lo siguiente: el sujeto de rendimiento de la modernidad tardía no está sometido a nadie. De hecho, ya no es un sujeto, pues ha dejado de serle inherente cualquier tipo de sujeción. Se positiviza, se libra a un proyecto. La transformación de sujeto a proyecto no hace que la violencia desaparezca. En lugar de una coacción externa, aparece una coacción interna que se ofrece como libertad. Este desarrollo está estrechamente relacionado con el modo de producción capitalista, porque a partir de cierto nivel de producción, la autoexplotación, ser su propio jefe, es mucho más eficiente, mucho más potente que la explotación del otro, porque va aparejada con el sentimiento de la libertad. La sociedad del rendimiento es la sociedad de la autoexplotación. El sujeto de rendimiento se explota hasta quedar abrazado, burned out, o sea, como abrazado. Se desarrolla una autoagresividad que no en pocas ocasiones se agudiza y acaba en la violencia del suicidio. El proyecto se revela un proyectil que el sujeto de rendimiento dirige contra sí mismo. Gracias.